Bueno, supongo que te has encontrado un montón de manuales y de libros incluso, bueno, de libros a lo mejor no tanto, y de páginas en internet, en las que te dicen que las partículas alfa son núcleos de helio, tal y como yo he escrito textualmente. Textualmente dicen esto. Bueno, hacer un comentario sobre la importancia del término nucleido. La importancia del término nucleido, que digamos que es la unidad de trabajo del físico nuclear. Pues la importancia del término nucleido yo la entendí el día que trataba de explicarles a mis alumnos precisamente la desintegración alfa. Entonces, la parte, digamos, sin balance de materia, la desintegración radiactiva alfa es la más sencilla de todas. Es la que requiere menos divagación conceptual. Sin embargo, notaba que mis alumnos no entendían, les costaba entender la desintegración de un núcleo, la desintegración alfa. Tardé tiempo en darme cuenta que se debía a que ellos estaban pensando en términos de átomos cuando tenían que pensar en términos de núcleidos. Entonces, cuando les convencí de que no era en cuestión de átomos, cuando les dije, tenéis que olvidaros de los electrones externos, porque la desintegración radiactiva es un fenómeno, es un proceso nuclear. Entonces no importan para nada los electrones externos que tenga el átomo que se va a desintegrar, porque lo que se va a desintegrar de ese átomo es su núcleo. Les estaba explicando el término nucleidos. Desde el momento en que pensaron en nucleidos, entendieron mucho mejor la desintegración alfa. Bueno, ¿y qué es la desintegración alfa? Pues la desintegración alfa consiste en que determinados nucleidos, nosotros estamos con eso, hablamos de nucleidos, determinados nucleidos, un nucleido padre, que normalmente será un nucleido muy pesado, con muchos protones y neutrones. Un nucleido padre es inestable y se desprende 1, 2, neutrones, se desprende de 2 neutrones y de 2 protones. Cuando este núcleo pierde 4 nucleones, pasa a ser un núcleo distinto. Pasa a ser un nucleido distinto, pasa a ser un nucleido hijo, más los 2 protones, más los 2 neutrones de los que se ha desprendido. Pero los protones y los neutrones, en lugar de irse cada uno por su lado, viajan juntos. Viajan juntos formando una partícula. Bueno, vamos a ponerle un epíteto, una redundancia. Una partícula másica o un corpúsculo. Por eso se llama desintegración. Esta es una desintegración corpuscular. Una partícula másica constituida por los 2 protones y los 2 neutrones, que recibe el nombre de partícula alfa. Bien, si nos planteamos un balance de materia de esta desintegración, bueno, puedo hacerlo aquí debajo, sería que un nucleido con un número atómico Z y un número másico, un número de nucleones A, cuando es inestable dicho nucleido, da lugar a un nuevo nucleido en el que se han perdido 2 protones y en el que se han perdido 4 nucleones. Fíjate que es muy común aquí cometer el error de poner A-2, pensando en los neutrones, pero no. Si se desprende de 2 neutrones y 2 protones, ha disminuido en 4 unidades su número másico.
su número de nucleones, más la partícula alfa, que por las mismas serán 2 protones, le ponemos 2, y 2 protones más 2 neutrones será 4 nucleones, será 4. Si hacemos un balance de materia de esta desintegración radiactiva, nos fijamos primero en el número de protones, y tendríamos Z, y aquí Z menos 2 más 2, Z protones aquí, Z protones aquí. Y si vamos ahora al número de nucleones, que nos dará el número de neutrones, en el primer miembro tenemos A, y en el segundo A menos 4 más 4 tenemos A. Entonces tenemos el mismo número de protones y de neutrones en los dos miembros de esta desintegración corpuscular. Bien, la cuestión que se plantea es decir qué son las partículas alfa. Y aquí viene realmente el problema que planteamos. Voy a dejar ese no. ¿Qué son las partículas alfa? En muchos lugares dicen núcleos de helio. Pero ¿tiene sentido hablar de núcleos de helio? Es decir, ¿tiene sentido hablar de núcleos de helio? ¿Qué es el helio? El helio es un elemento químico, es el símbolo de un elemento químico y es el conjunto de átomos el conjunto de los átomos que tienen 2 protones en el núcleo. Cuando se escribe núcleos de helio, se está diciendo, son núcleos del conjunto de átomos que tienen 2 protones en el núcleo. Eso no sirve de nada lo que se está diciendo. Conceptualmente no quiere decir nada. Los núcleos de un conjunto de átomos, es decir, todos los núcleos de los átomos de helio son partículas alfa. Entonces ya solo la gramática no tiene sentido. Podría decirse núcleos del elemento químico helio. Pero estaríamos en la misma. Bien, entonces no son núcleos de helio las partículas alfa. Bien, ¿qué son las partículas alfa entonces? Pues para saber lo que son las partículas alfa, tenemos que pensar si sabemos que son helio. Las partículas alfa son, por tener Z2 es helio, es H, helio 2, 4. ¿Y qué es helio 2, 4? Es un nucleido del elemento químico helio. Bien. Y este nucleido del elemento químico helio ¿tiene electrones? No tiene electrones. Y no tiene electrones. Entonces, diremos, si queremos hablar en términos de átomos, tendremos que decir que es el átomo de helio 2, 4 sin electrones. ¿Y cómo escribimos que es el átomo de helio 2, 4 con 2 electrones? Perdón, sin electrones sería, es el átomo de helio 2, 4, sin 2 electrones, tengo que poner la carga eléctrica. Como si no pongo nada, es neutro, quiere decir que tiene 2 protones y 2 electrones, para que no tenga electrones, tengo que sacarle los 2 electrones. Entonces queda cargado con 2 más. Bien, ¿y esto qué
puesto yo aquí, esto que yo he puesto aquí, ¿qué es? Esto es un núcleo de helio 4. Bien. Entonces, las partículas alfa no son núcleos de helio, son núcleos de helio 4. Veamos. Le pregunta el profesor, le pregunta al alumno, le pone un examen. Bueno, ¿dónde estamos aquí? Pone un examen y le dice, las partículas alfa son núcleos de helio. ¿Cómo? ¿De qué manera está constituida una partícula alfa? Ese alumno, que es un alumno que sabe física, dice, bueno, pues ya como me dice que es un núcleo de helio, voy a coger el helio 2, 3. Entonces, un nucleido de helio 2, 3, un nucleido de helio 2, 3 está constituido por 2 protones más 3 menos 2, un neutrón. Entonces le dice al profesor que las partículas alfa son 2, 3. Y el profesor, muy listo, le pone un 0. Lo que habría que ponerle un 0 era al profesor que plantea esta pregunta. ¿Y por qué la respuesta de este alumno está bien? Porque el helio tiene 2 isótopos naturales. El helio tiene 2 isótopos naturales que son el helio 3 y el helio 4. El helio 3, que está constituido, bueno, podemos ponerle el 2, el helio que está constituido, el nucleido helio 3, por 2 protones más 3 menos 2, un neutrón, y el helio 4, que está por 2 protones más 2 neutrones. Resulta que la abundancia isotópica nos dice que por cada millón de átomos de helio en la naturaleza hay un átomo de helio 3 por cada 999.999 átomos de helio 4. Pero esta pequeña cantidad no impide que teóricamente tengamos que hablar en ciencia, tengamos que hablar como es debido. Bien. Entonces lo que habrá que decir es, habrá que hacer lo siguiente. Habrá que decir lo siguiente. Si escribimos que las partículas alfa son núcleos de helio, mal. Si escribimos que las partículas alfa son núcleos de helio 4, mal, porque helio, el nombre se escribe con minúscula. El símbolo con mayúscula, la primera mayúscula y segunda minúscula, el nombre se escribe con minúscula. Si escribimos las partículas alfa son núcleos
de helio 4. Esto está mal, porque la YUPA ordena que se escriban, los isótopos se escriban helio-4. Entonces lo que habría que escribir es que las partículas alfa son núcleos de helio todo junto 4. Entonces, como decía al principio, las partículas alfa no son núcleos de helio, son núcleos de helio 4.